El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Muy bienvenidos tengan todas y todos los amantes del cine a este su programa Cine Club UDC Radio con su profesor Ricardo Chica de aquí, de la Universidad de Cartagena. Hoy, viernes 1 de noviembre, es una fecha muy especial, entre otras cosas por el tema que vamos a tratar esta tarde, que es la relación entre el cine y el mundo de los zombies aquí en Cine Club UDC Radio. Escuchas Cine Club UDC Radio. Regresamos con su programa sobre el cine, donde tratamos el fenómeno, el hecho social del cine desde diversos puntos de vista. Para hoy tenemos el tema de la relación entre cine y el mundo de los zombies. Hoy es una fecha muy especial, les decía, porque en efecto, por estos días del calendario, por ejemplo, se celebra en México el Día de los Muertos. Es una fecha muy especial, profundamente significativa para aquella sociedad. Últimamente, en la última década especialmente, que la nación azteca ha tenido problemas de narcotráfico, han aparecido ritos que tienen que ver con el mundo, con el mundo del más allá. Por ejemplo, se adora a la Santa Muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que en virtud de esta tradición, que es el Día de los Muertos en México, y viendo pues la aparición de este fenómeno tan desestabilizador como es el narcotráfico, encontramos una reconfiguración de la adoración de la muerte en aquel país, y de algún y otro modo aquí en nuestro país también, alrededor de todas esas actividades en donde aparece el horror de la violencia, el horror de los descabezados, de los desmembrados, el horror de las masacres, etcétera, etcétera. Todo esto finalmente establece una relación con el más allá, y el cine, mis queridos y queridas oyentes, no está exento de esto. Ya veremos entonces algunos aspectos sobre esta relación, sobre el cine y el mundo de los zombies. Regresamos. Ricardo Chicagelis está presentando Cine Club UDC Radio. Nice watch. Estamos de vuelta aquí en Cine Club UDC Radio con el cine, con el tema del cine y su relación con el mundo zombie. Bueno, en primera instancia, pues vale la pena señalar que el cine de los zombies básicamente es un subgénero. Son películas serie B, las llamadas serie B de Hollywood. Son películas de bajo presupuesto y que aparecen sobre todo cuando ya el cine es sonoro en los años 30. Hay un antecedente, por supuesto. Hay un muerto viviente muy famoso que precisamente es el Conde Drácula, y es una historia tradicional, es una historia vernácula, es una historia del pueblo, sobre todo del pueblo gitano, de la mitad de Europa, en donde encontramos toda esta región de Transilvania, y es a partir de estas leyendas
en que se inspira el cine para que aparezca este personaje, el del vampiro. Y es en 1922 con Murnau cuando encontramos la película Nosferatu, el vampiro, que es en el cine silente una de las películas más importantes, uno de los referentes claves para ver este personaje que está en el mundo de los vivos, pero en realidad está muerto. Entonces se trata de una película y de un mundo y de una propuesta narrativa que se fundamenta en la ambigüedad, en donde se está entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es así como, lo repito, en los años 30, cuando ya el cine es parlante, encontramos a un creador en Hollywood que se llama William Butler Seabrook. Es allí cuando este señor Butler Seabrook comienza a filmar las primeras películas que tienen que ver con el zombismo. Ya no mirando hacia la región de Transilvania, sino mirando hacia la isla de la Hispaniola, aquella isla que está compartida tanto por el país de la República Dominicana como la nación hermana de Haití. Hacia allá mira este creador y sencillamente toma elementos que terminan convirtiéndose en estereotipia, en perfiles, en esquemas del cine de terror, y que tienen que ver con la magia negra, tienen que ver con el vudú y que tienen que ver con estas prácticas religiosas de aquel país. Y sencillamente se convierte, pues, lo repito, en material para hacer este tipo de películas. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio con el tema que relaciona el cine con el mundo de los zombies. Escuchas Cine Club UDC Radio. Jerry? Get back in your car right now! Remain with your feet! Estamos de vuelta aquí en Cine Club UDC Radio. Les habla Ricardo Chica. Estamos entonces desarrollando el tema de la relación entre cine y zombie o zombismo. Bien, es importante tener en cuenta que el vudú es defendido como una manifestación religiosa, como una manifestación de la piedad popular haitiana. Esto es muy importante porque en virtud de los esquemas que maneja el cine de Hollywood, el vudú se ha entendido como magia negra, pero en realidad el vudú considera la relación entre los dos mundos, el mundo del bien y el mundo del mal. Es por eso que nosotros encontramos que Hollywood nada más se ha quedado con el aspecto del mundo del mal y no le ha dado ese sentido complejo que tiene la cosmogonía africana y haitiana. Bien, dicho esto, esta aclaración que acabo de hacer es importante. Entonces vale la pena referirnos a un ejemplo que tiene que ver con una película filmada en 1988 por el famoso director, el reconocido director de cine de terror Wes Craven. Wes Craven filmó, lo repito, en 1988 la película La Serpiente y el Arco Iris. Regresamos aquí en Cine Club UDC Radio. Ricardo Chica Gelis está presentando Cine Club UDC Radio. Comes a story of the forbidden world between life and death. There's a door to the mystical. And you just walked through it. Somebody brought him back from the grave. And I want to know how they did it. Estamos de vuelta aquí con La Serpiente y el Arco Iris del director Wes Craven de 1988. Craven realmente basó su película en la historia de Clavirius Narcisse, un médico haitiano que
tenía que ser sometido por el régimen militar de los Duvalier. Estamos hablando más o menos de los años 70, y lo interesante es cómo este régimen militar echa mano de los recursos del vudú para someter, para dominar y sobre todo para controlar a ciertos elementos, a ciertas personas que les eran incómodas a sus propósitos. Y al mismo tiempo el vudú y la práctica de controlar a sus opositores servía para generar terror y miedo en la sociedad. Nadie en Haití se atreve a hablar del vudú en su sentido para controlar, en su sentido del zombismo, para controlar a otras personas, para esclavizar a otras personas. En esta película vemos con toda claridad cómo un miembro del régimen militar haitiano de los 70 utiliza el vudú para dominar la mente, la conciencia y el espíritu de este médico Narcís, que se opone al horror de este régimen, terrible régimen militar que hubo en aquel país. Y ahí es cuando Wes Craven decide mostrarnos, digámoslo así, el aspecto científico del zombismo. Encontramos pues que el zombismo no solo existe en la religión del vudú, sino que existe en diversas civilizaciones y tiene que ver con un proceso de farmacopea, tiene que ver con un proceso químico, tiene que ver con un proceso de drogas, en donde se trata de someter a través de estas sustancias a otra persona, someter su conciencia, someter su comportamiento y someter sus acciones y decisiones en virtud, mejor dicho, despojar a la persona de toda voluntad. Y es por supuesto, claro, que aquí en nuestra ciudad encontramos en el mundo del crimen esos recursos, cuando hablamos del maranguango, cuando hablamos de ciertos químicos que se los echan a las personas para someter su voluntad y poder atracarlos, poder someterla a vejámenes. Regresamos aquí a Cineclub UDC Radio con el tema del cine y el mundo del zombismo. Escuchas Cineclub UDC Radio. But I knew who could. Father Jesus. Estamos de vuelta aquí a Cineclub UDC Radio. Estamos relacionando, ya que estuvimos la noche de brujitas y estamos por el Día de los Difuntos y recordando también el mundo de el Día de los Muertos en México. Estamos aquí entonces desarrollando este tema del cine y el mundo de los zombies. Habíamos dicho pues que el zombismo en efecto es un proceso que está entre lo religioso, lo mágico y lo científico, porque es que en efecto es a través de las drogas, a través de los procedimientos químicos, es a través de una serie de sustancias racionalmente preparadas que se puede someter la voluntad y la conciencia de una persona. Lo que pasa es que, por supuesto, cuando hablamos del yagé en las culturas indígenas del Amazonas y cuando hablamos también de ciertas pócimas que son cuyas sustancias son extraídas de huesos de unos pescados que habitan allá en lo más profundo, en el abismo submarino. Cuando nosotros hablamos, digámoslo así, de unas fórmulas secretas, pero que por ser secretas no significan que no existen. Cuando nosotros hablamos de todos estos elementos de los desconocidos, encontramos que el zombismo sí existe, digámoslo así, en una dimensión científica. No obstante, el cine, la industria cultural, la moda, no obstante
la comercialización, el Día de las Brujitas o el Halloween, ¿verdad? Relaciona todo el asunto del zombismo, ¿sí? Con todo un mundo de la fantasía, en donde también encontramos el vampirismo o encontramos también los mitos celtas. Es aquí donde el zombismo, ya puesto en el contexto actual del consumismo, se convierte, lo repito, en un motivo de celebración, en un motivo de fiesta, en un motivo de diversión, y en especial si lo encontramos como subgénero de serie B de Hollywood. El cine entonces del zombismo apunta pues al terror, apunta a divertirnos con el terror. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica. Ricardo Chica Gelis está presentando Cine Club UDC Radio. Regresamos con el tema del cine y el zombismo o el mundo de los zombies. Bien, para esto vale la pena hablar de una película importante y que está muy de moda con este actor clave que se llama Brad Pitt. Encontramos que esta película, Guerra Mundial Z, dirigida por Mark Foster, habla sobre precisamente un funcionario de la ONU que enfrenta a una pandemia mundial de zombies. A mí me parece que este enfoque sobre el zombismo nos está dando pistas sobre el contexto de incertidumbre que se está viviendo en todo el mundo. Nosotros en primera instancia hay que valorar de la película, hay que tener muy en cuenta de la película que si bien en su espacio se desarrolla en los Estados Unidos, encontramos que se deja muy claro que la pandemia es global, que nadie está exento de ser mordido por un zombie, contaminarse del germen del zombismo y convertirse en miembro de una ambigüedad, como lo señalábamos al principio, una ambigüedad que consiste en estar muerto pero habitar en el mundo de los vivos. Es una ambigüedad que se constituye en una maldición y que finalmente en el contexto social representa una incertidumbre. El mundo de los zombies se presenta como un horizonte de futuro. No es gratuito que los jóvenes, que las actuales generaciones, no solamente de Colombia o Cartagena, sino de América Latina y en el mundo actual, profesen una moda, un estilo de vida zombista. Y precisamente yo pienso que es una metáfora, o por lo menos es la lectura que hago, que es una muy poderosa y muy significativa metáfora frente a la incertidumbre que nos embarga. Por lo menos en nuestro país, empleo no hay, pero trabajo sí. Ahí hay una ambigüedad. En nuestro país hay hospitales, pero no hay salud. También ahí hay otra ambigüedad. En nuestro país hay libros y hay escuelas, pero no hay cultura letrada. Ahí tenemos otra ambigüedad. Y así podemos seguir viendo que, por ejemplo, hay carros, pero no hay carreteras. Nosotros vivimos en el mundo de la ambigüedad y el mundo de los zombies es igual. Están muertos, pero viven en el mundo de los vivos. Entonces, ni una cosa ni la otra, y allí vemos entonces que el año entero se está convirtiendo en una larga noche de brujas y no es estricta la fecha del 31 de octubre. Estamos aquí en la relación cine y el mundo de los zombies con Ricardo Chica en Cine Club UDC Radio.
Escuchas Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio con la relación cine y el mundo de los zombies. Este es un tema, estimados amigos, que han cambiado sus enfoques con respecto a las películas que hemos visto desde los años 30, pero por supuesto, porque es que el cine es un hecho social. Entonces, en los años 30, básicamente lo que había era un gran interés, una gran curiosidad por la innovación tecnológica que representaba el sonido. Y por eso es que la aparición de este elemento de los zombies constituye una novedad que también se conjuga con todos estos cambios tecnológicos. Después aparece el color, después poco a poco las cámaras, la tecnología de las cámaras también va cambiando, la sofisticación de los estudios también van ofreciendo otros recursos hasta que llegamos al día de hoy, en donde el zombismo ya no se ve con el puro enfoque de terror o con el enfoque de la diversión o de la comedia. No. Si vamos a hablar de Guerra Mundial Z, estamos viendo que hay un enfoque de pretensión sociológica. Aquí hay una pretensión de hacer un ensayo social. Estamos hablando entonces en Guerra Social Z de una pandemia global. Pero si vamos a hablar de una pandemia global en donde el virus sencillamente no tiene cura visible, entonces lo que hay en el trasfondo es el problema de la sobrepoblación mundial. Y en la película pues nos muestra con toda claridad. En la actualidad somos 7.000 millones de personas y sencillamente la película nos da elementos para imaginar cómo sería una pandemia imparable. En este caso, como es el del zombismo. Finalmente en la película encontramos que, por supuesto, Brad Pitt, en su papel de exfuncionario de la ONU, da cuenta o va encontrando la solución. Y, en efecto, la solución, lo repito, aparece en los laboratorios. Sin embargo, la cura no está disponible finalmente para todo el mundo. Aquí, entonces, establecemos una relación entre sobrepoblación mundial y el referente, o mejor, la promesa de la igualdad. La película, pues, no sé si de manera consciente o de manera inconsciente, pero por lo menos se puede hacer la lectura de que en la Guerra Mundial Z encontramos que no todo el mundo se puede salvar. En este mundo la gente sobra y, por supuesto, de acuerdo con los elementos que maneja la película, hay una reducción del 20% de la población mundial. Es que el mensaje está clarísimo, ya no cabemos en el planeta. Y es por eso que ellos le atribuyen el fenómeno, el origen de esta pandemia del zombismo. El origen es básicamente natural, es un origen que viene de la misma naturaleza postulada como el perfecto asesino. Es decir, la naturaleza busca balancear esta sobrepoblación. En otras palabras, hay un enfoque darwinista, es decir, aquella teoría de la supervivencia de las especies que se basa realmente en la capacidad de adaptarnos a las nuevas realidades. Y esos son los que a la larga terminan salvándose. Quienes se pueden adaptar a esta nueva realidad del mundo zombie que está caracterizando en estos momentos la moda, el estilo de vida, el modo de ver las cosas de las actuales generaciones. Muy buenas tardes tengan ustedes. Aquí les habló su profesor Ricardo Chica con el mundo de los zombies y su relación con el cine. Hasta pronto. Cine Club UDC Radio.
Dirección, Marta Amor Olaya. Producción, Gustavo Chicajelis. Técnica, Amílcar Won Babilonia. Webmaster, José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción, Ricardo Chicajelis. Haz parte de este Cineclub. Déjanos sus comentarios en Facebook, Cineclub UDC Radio, o en Twitter, @Cineclub UDC Radio. Y comparte con nosotros la nueva visión del cine.